Bé, bona tarda. Estem aquí al directe de Carrer Lliure avui per parlar amb un dels màxims exponents, per no dir el màxim exponent de l'atletisme a nivell estatal, a nivell espanyol, per parlar amb el president de la Federació Espanyola d'Atletisme, el senyor Raúl Chapado. Presidente, buena tarde, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todavía mucha nieve por Madrid o qué? Sí, bueno, ya se va poquito a poquito derritiendo, pero es verdad que ha sido una nevada histórica y que está complicando mucho el funcionamiento normal de la ciudad, una ciudad tan grande. Y todavía quedan algunos días, porque las bajas temperaturas, bueno, las noticias las escucháis todos los días, pero están complicando bastante la movilidad, sobre todo, y la funcionalidad de la ciudad. Hemos visto imágenes brutales de las pistas de atletismo, que es lo que nos atañe en Madrid, algo brutal. Sí, además hay una complicación en el centro de alto rendimiento, que es donde entran la mayoría de los atletas de alto nivel en Madrid, porque bueno, está rodeado de una zona de árboles, alguno se ha derribado y alguno otro no está en un estado que probablemente necesite que se tale y por seguridad ahora mismo no está en funcionamiento. Sí, lo que es la zona cubierta, no al aire libre. Y luego, pues bueno, la pista de Vallehermoso y otras pistas que están, pues pico y pala, como digo yo, quitando la nieve porque hay muchísima nieve acumulada y vamos a tardar un poquito en recuperar la normalidad de la actividad en las pistas, ¿no? Aquí en Madrid. En Madrid y en De otros hecho, muchos sitios, que no es el único sitio donde ha nevado en Madrid, que hay otros sitios donde ha nevado también. es evidente. Al final ha nevado en muchos sitios. De hecho, hemos visto que Madrid ha cerrado las instalaciones deportivas hasta el 18 de enero, por lo tanto, las competiciones de atletismo este fin de semana no se podrán celebrar. Sí, eran todas de ámbito autonómico, no solo en pista cubierta, sino también algunas en la pista al aire libre. Pero bueno, pues yo creo que por garantizar, por seguir las recomendaciones de las autoridades públicas y garantizar sobre todo la seguridad de todas las personas que están involucradas, especialmente que son los más jóvenes, pues han decidido posponer esas competiciones y esperar a que, bueno, se recupere un poquito esa normalidad en cuanto a circulación y seguridad, porque es verdad que por las noches está haciendo una temperatura también históricamente muy baja aquí en Madrid, no es normal, y ya está haciendo unas placas de hielo en las zonas que estaban pisadas, que son complicadas muchas veces. Aquí en Cataluña también ha nevado mucho en muchos sectores. Hemos visto pistas, por ejemplo, como la de Mollerús, en tierras lleidatanas, donde estaba también cubierta de nieve. Parece, presidente, que si no es la pandemia, son las nevadas, pero al final, últimamente, muchas cosas dificultan el poder entrenar bien. Bueno, las circunstancias no las podemos elegir, sí la actitud con la que podemos afrontarlas, ¿no? Llevamos desde marzo del año pasado, el año 2020, pues con una constante incertidumbre en cuanto a ya no solo la organización de competiciones, sino también poder practicar los deportes, ¿no? Y vemos cómo además ahora mismo se están tomando diferentes decisiones en cuanto a la práctica deportiva, no solo competitiva, sino también entrenamiento en las diferentes comunidades autónomas, porque la incidencia de la pandemia no es igual en todos los sitios. Pero esto a nivel mundial también está pasando, ¿no? Vemos países, o en este caso territorios como Inglaterra, que está confinada al 100%, y otros donde están pudiendo entrenar con normalidad, ¿no? Yo creo que, bueno, si algo nos ha enseñado este año 2020 que acaba de terminar, es precisamente a estar preparados a cualquier situación y buscar soluciones, porque las soluciones siempre están en nosotros y tener una rápida capacidad de adaptación, ¿no? Porque la verdad es que la situación es muy complicada. Se prevé que las próximas semanas vaya a ser todavía más complicada y yo creo que tenemos que estar preparados para cualquier decisión que tomen las autoridades políticas. Usted ahora acaba de hablar de soluciones. Soluciones las que aquí tuvimos que tomar, o como mínimo las que hemos encontrado, las que ha encontrado la Federación Catalana de Atletismo con los estamentos deportivos, con la pista cubierta. Este fin de semana, presidente, estamos de enhorabuena. Se inaugura la pista cubierta en el Palau Sant Jordi. No sé cómo lo ve. Pues, a ver, es una muy buena noticia que viene de una muy mala noticia, ¿no? Que es la situación que se creó con la pista de Sabadell, que era una pista permanente. Evidentemente, en esos momentos la decisión era, bueno, pues buscar una ubicación en un momento de urgencia. Luego, al final, no ha tenido el uso o la utilidad que en principio se preveía. Pero yo creo que tenemos que felicitar aquí el trabajo que se ha hecho desde el atletismo catalán y también las autoridades, agradecerles porque no era sencilla la solución y recuperar esa pista del Mundial de 1995 tan histórico y volver a ubicar en ese mismo sitio, ¿no? En el Palau Sant Jordi, bueno, pues que en circunstancias normales la actividad no permitiría instalarla. Yo creo que es una muy buena noticia, pero esto es una solución temporal y lo que tenemos que buscar también es una solución permanente para el atletismo catalán, ¿no? Porque al final esa pista, en el momento que se desmonte, pues estaremos en la misma situación. Y bueno, lo primero es
que vamos a poder, el atletismo catalán va a poder salvar gran parte de las competiciones de invierno, y eso es muy importante en las circunstancias que estamos. Y la segunda es que también recuperamos el atletismo en una instalación emblemática. El Palau Sant Jordi es uno de los iconos del olimpismo en España, y creo que, y del atletismo también, y creo que también es importante para eso, ¿no? Pero bueno, como decías, las soluciones siempre hay que buscarlas, y en estos momentos, si no somos empáticos y colaborativos con las administraciones, con todos los estamentos, es difícil encontrar una solución razonable. Precisamente, teniendo en cuenta que era tan importante para el atletismo catalán, le quería preguntar, presidente, si la Federación Española de Atletismo ha intercedido para que sucediera esto, o solo es un tema de la Federación Catalana con los estamentos deportivos catalanes. La verdad es que estaba, mira, hace apenas menos de una hora estaba hablando con el presidente de la Federación Catalana. Tengo que decir que nosotros, por suerte para nosotros, pero sobre todo para el atletismo catalán, no ha sido necesario hacer ningún tipo de interlocución, porque, bueno, las autoridades, en este caso la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, han sido tremendamente conscientes de la situación que se daba para un deporte tan importante, previo a unos Juegos Olímpicos. También tenemos que pensar en los chavales más jóvenes, en atletismo máster, y ellos mismos han buscado la solución. Nosotros lo que vamos a hacer es apoyar en lo que podamos. De hecho, en principio haremos 2 competiciones de ámbito nacional o internacional. Primera será la Copa Campeonato de España de Clubes de Pista Cubierta, el día 6 de febrero, y luego vamos a apoyar un poco la organización con algún tema logístico del meeting de Barcelona, que también es importante en una circunstancia como esta, ¿no? Con pocos recursos económicos, pero que es importante que todo el mundo tenga apoyo. Por lo tanto, entiendo que ha comentado que el campeonato de clubes se disputará en el Palau, es decir, entiendo que también con el campeonato de España sub-18, que es lo que se está programando también, pero ha comentado que el campeonato de clubes también, entiendo. Bueno, yo me adelanto un poquito porque tenemos reunión de la Junta Directiva este fin de semana, que es donde se tiene que hacer, pero hemos estado hablando la Federación Catalana y la Federación Española, nos parecía un sitio. Primero porque, dadas las dimensiones del Palau Sant Jordi, también garantiza mucho más las medidas que podemos tomar ahora mismo y la seguridad de todos los participantes. Las competiciones de clubes no son como las competiciones individuales, son grupales, y necesitamos espacios más amplios para mantener esas distancias de seguridad, esas medidas de seguridad. Y por otro lado, porque también era importante, pues, bueno, tener una competición de ámbito nacional, estatal, allí para, bueno, no inaugurar, pero como darle una oficialidad en ámbito estatal. Y además va a ser 2 días antes, probablemente, de lo que será el meeting, y toda la infraestructura que pueda montar la Federación Española pues se va a mantener para también enriquecer la puesta en escena del meeting de Barcelona, y así entre todos ayudarnos, ¿no? Como comentaba, es el tartán del Mundial del 95, de la pista cubierta que había en Vilafranca del Penedès, también en Cataluña. No sé si cree que estará un poco duro, o cómo cree que estará el estado del tartán después de tantos años. Bueno, la información que yo tengo es que está más o menos en buen estado, ¿no? Sí que te puedo decir que, aunque no he visto cómo está, sí que está sucio, y sé que han contratado algunas máquinas para limpiarlo, y estoy convencido que va a relucir otra vez, con esa variedad de colores, ¿no?, que tiene esa pista, que fue innovadora también en eso, ¿no?, en la apuesta por los colores. Sí que te puedo decir que durante el Campeonato de España Sub-23, que estuve en Sevilla, también pude visitar, que está almacenada la pista anterior, además, del año 89, que estaba en Sevilla, y si está bien almacenada, la conservación del sintético era perfecta, ¿no? Probablemente hay algún pequeño desperfecto que haya que retocar, porque cuando son módulos que se trasladan, pues algún pequeño corte, pero por lo que yo he estado hablando con el presidente de la Federación Catalana, está en bastante buena situación todo el sintético. Y además la persona que lo está montando es la persona que montó ya hace muchos años, que lo montó en Vilafranca del Penedès, que lo controla, y además tiene mucha ilusión, ¿no? Y estoy convencido que vamos a tener una buena instalación en un marco incomparable como es el Palau Sant Jordi. Usted antes comentaba que hay que encontrar una solución fija para el tema de la pista cubierta. Esto, en principio, el Palau Sant Jordi de momento es circunstancial. Antes teníamos una de las mejores pistas de atletismo de todo el Estado español, posiblemente, que era la pista de Sabadell. Sin entrar en el debate o en el tema sanitario, un tema que al final es lo que ha sucedido, no se podía hacer más. ¿Usted cree que se podría haber gestionado mejor el tema de la pista cubierta de Sabadell? A ver, yo los temas políticos y decisiones de urgencia sanitaria prefiero no opinar, porque sé que son tan difíciles, son situaciones tan difíciles, tan complicadas, y probablemente la urgencia, probablemente con el tiempo, estoy convencido que incluso buscando esa solución había alguna solución mejor que el desmantelarla de esa manera, ¿no? Sin haber buscado una solución que pudiese ser fácilmente reemplazable,
o ver de qué manera se pudiese haber desmontado, pero la precipitación o la urgencia en esos momentos, dada la situación pandémica que había, donde los hospitales estaban desbordados, pues creo que también puede hacer, aunque no sea la mejor solución, comprensible las decisiones que se pueden tomar en ese momento, ¿no? Lo importante era salvar vidas y el deporte tiene que ser solidario en esos momentos, ¿no? Ahora, con la perspectiva que te da casi un año, ¿no? Casi 10 meses, pues evidentemente una solución que destroza una instalación y que luego no puede ser reinstalada, pues a lo mejor probablemente hubiese habido otra solución mejor, ¿no? Haber consultado a los expertos que habían instalado esa pista y de qué manera se podía desmontar, o al menos que sufriese el mínimo daño posible. Pero ya te digo que es un poco osado por mi parte opinar así, porque desconozco las circunstancias que rodearon esa decisión y creo que tenemos que también entender que la situación en ese momento era muy complicada y que, bueno, pues no es fácil tomar decisiones. Hemos visto como, por ejemplo, diversas federaciones, en cuestión la catalana también, a veces en los tiempos que corren ahora mismo hay que hacer encaje de bolillos para poder crear las competiciones, más que nada porque, por ejemplo, aquí hay restricciones de las competiciones a nivel catalán, no se pueden hacer. Entonces, muchas veces encontramos o buscamos la manera de que la Federación Española dé ese permiso para que sea una competición, no lo sé, me lo invento, nivel 2 de la Federación. La Federación Española de Atletismo está siendo un poco más flexible con la normativa en ese sentido para que se pueda encabir el mayor número de competiciones posibles en España. No, mira, por suerte, bueno, primero decir que la celebración de competiciones oficiales de ámbito estatal, que es como están denominadas, no es solo por un trabajo que han hecho las federaciones nacionales, sino también por la comprensión y el trabajo coordinado con todas las comunidades autónomas. La Generalitat fue una de las administraciones que más trabajó por conseguir este acuerdo, entendiendo la importancia que tenía. Y a veces es verdad que se genera un conflicto de por qué en una comunidad se pueden hacer competiciones oficiales de ámbito estatal y no se pueden hacer las de ámbito autonómico, ¿no? En el caso concreto de Cataluña, no hemos tenido que generar absolutamente ninguna medida. Es decir, nosotros veníamos trabajando 3 años antes un nuevo desarrollo de las competiciones para regularlas, porque estábamos, digamos, fuera un poco del contexto normativo, porque estábamos haciendo competiciones autonómicas donde había participación nacional y si alguien, para entenderlo y explicarlo fácilmente, solo el ámbito disciplinario ya suponía un conflicto, porque claro, evidentemente en una competición de ámbito autonómico, si pasa a un ámbito disciplinario, la Federación Española no tiene competencias, pero claro, la Federación Catalana en este momento, o la madrileña o la valenciana, no tiene competencias sobre un atleta que no pertenece, ¿no? Entonces, trabajamos mucho para conseguir esta solución razonable, no costosa, que era hacer distintos niveles de competiciones internacionales y distintos niveles de competiciones nacionales. Eso que en principio se diseñó para hacer una regulación en base al marco que marca la ley, en este caso española, de ámbitos de competencia de deporte autonómico y nacional, pues ha sido una muy buena solución para buscar ahora mismo en el COVID, ¿no? Entonces, se ha adaptado muy bien ese formato a lo que es el COVID y muchas federaciones solicitan esa inclusión en el segundo calendario de competiciones nivel 2. Eso nos permite a nosotros hacer todos los trámites de los certificados de movilidad de forma ágil, porque tenemos un sistema informático que lo hace fácil, y todos los participantes, no solo los atletas, también los entrenadores, los jueces, los organizadores, pueden contar con ese certificado que les cubre para esa movilidad, ¿no? El objetivo al final es que los atletas acaben compitiendo, tanto sean de élite como los atletas de clase media, por decirlo así, los atletas que acaban de empezar. Dicho esto, hace unas semanas salió la normativa del Campeonato de España absoluto de pista cubierta, 16 atletas para 60 metros, 1.500 o 3.000, 12 para 200, 8 atletas para concursos. ¿No le parecen pocos atletas, presidente, para un Campeonato de España? A mí me parecen poquísimos. Yo lo voy a decir hoy, pero lo voy a repetir siempre. Todas las decisiones que estamos tomando no nos gustaría haberlas tomado nunca. Pero nosotros tenemos, nuestro deporte es muy complejo en cuanto a número de participantes. De hecho, nosotros hemos hecho un campeonato de España en el año 20, a finales en diciembre, sub-16, que también nos servía un poco para testear cómo funcionaba la pista cubierta, porque una cosa es el nivel de riesgo en espacios abiertos, otra cosa es en espacios cubiertos. Había que simultanear solo 2 pruebas a la vez, para que no haya una confluencia ni en zonas de calentamiento ni en la propia pista, porque en cuanto hay 3, tenemos que entender que el ámbito estatal, la movilidad es mucho mayor, no tiene nada que ver con espacios, territorios más controlados. Y bueno, pues evidentemente a mí me gustaría que estuviese lleno de público, lleno de atletas, pues porque es el atletismo que nos gusta. Pero es o esto o nada, ¿no? Lo que os digo
es que hemos estado trabajando con las autoridades públicas, con el Consejo Superior de Deportes. Si se nos permite hacer estas competiciones oficiales de ámbito estatal, incluyendo los campeonatos, es precisamente porque nuestros protocolos son muy estrictos. De hecho, se van a realizar en todos los campeonatos de España de pista cubierta test de antígenos, ya lo hicimos en el sub-16, para prevenir lo máximo. Y tenemos que entender que la situación es complicada, pero sí, tienes razón, lo que nos gustaría que hubiese más participación, pero en estos momentos creo que no podemos confundir la valentía con la osadía, ni la responsabilidad que tenemos que asumir para garantizar que todo el mundo esté seguro bueno, la situación que va a venir en los próximos meses, sobre todo, va a ser muy complicada. Por lo tanto, entendiéndolo claramente, la Federación Española de Atletismo obviamente querría que muchos más atletas fueran. Como usted, como presidente de la federación, ¿qué le diría a estos atletas que no son élite de la élite? Es decir, que normalmente van a campeonatos de España, pero esta vez posiblemente no podrán ir, que han estado trabajando todo el 2020, que han seguido trabajando este inicio de año y que no podrán asistir. ¿Qué les diría? Pues que lo siento en el alma y lo digo de verdad, lo digo como es deportista, porque sé la ilusión y el trabajo que hay detrás de todo eso, no solo de los atletas, los entrenadores, las familias también, que respaldan a todos estos deportistas, especialmente a los más jóvenes, ¿no? Pero hemos tenido que tomar decisiones, por ejemplo, como aplazar algunas competiciones de clubes en pista cubierta o el Campeonato de España Máster al final de año, básicamente porque el riesgo era alto. Si no lo hemos hecho con las competiciones de clubes de ámbito absoluto, senior, es porque hay un Campeonato de Europa y nuestros principales atletas necesitan competiciones para hacer esas mínimas. Si no, también lo hubiésemos pospuesto, porque los calendarios internacionales son diferentes, evidentemente, tanto en máster como en categorías menores, pero que tenemos que entender que la situación que vivimos hoy es la que es, que en muchos países ni siquiera hay competición, que España ha organizado 19 campeonatos de España, 19 hasta la fecha. Nuestra idea es sacar todo adelante, todo lo que podamos, y de la misma manera que no podemos celebrar competiciones de trail running o de ruta masivas como están hasta ahora, pues nos tenemos que adaptar. Sé que no es un consuelo, sé que eso no le va a compensar la frustración que sienten, pero de verdad que se hace desde el punto de vista de la responsabilidad y no desde limitar la participación, porque si algo queremos es que el atletismo vuelva no solo a la élite, sino a todos los niveles, ¿no? Yo creo que es... yo siempre digo que la anterior crisis económica afectó mucho a las estructuras y tejidos asociativos de los clubes, las federaciones, los organizadores, pero esta en concreto, además de todo eso, está afectando mucho, mucho a nuestro tejido productivo. Es decir, no solo que no puedan competir, hay comunidades donde a día de hoy no se puede entrenar. En Castellón todas las instalaciones deportivas están cerradas. En Asturias hemos tenido también una situación muy complicada. En Murcia la normativa les obliga a competir y entrenar en todas las disciplinas con mascarilla. Es decir, bueno, de verdad que es una situación tremendamente compleja y intentamos tomar la solución que creemos que es la mejor y en eso, pues evidentemente también podemos cometer errores. Como usted comentaba, en las diversas comunidades autónomas, también en Cataluña, no ha sido fácil también encontrar cómo entrenar, cómo poder entrenar, sobre todo cuando ha habido restricciones. Lo que no se han parado han sido las concentraciones de la Federación Española de Atletismo. Hemos visto en las fiestas de Navidad que han habido diversas concentraciones, también ahora en enero. No sé si usted cree que es como una especie de burbuja para estos atletas de élite, digamos, estas concentraciones, que se aíslan un poco de lo que sucede en sus comunidades autónomas, en sus sitios de residencia, y tienen un espacio, unos días, como para olvidarse un poco del asunto y vivir en esta comunidad, en esta especie de burbuja. Bueno, esto también ha sido muy progresivo, ¿eh? En principio suspendimos toda la actividad durante el verano. Después empezamos a hacer concentraciones de grupos individuales, es decir, no mezclar grupos, sino aquellos que ya estaban entrenando, o entrenador atleta o un entrenador con su grupo. En ningún caso permitíamos que se hiciesen, básicamente por limitar la posibilidad de contagio. Hay que entender que más allá del riesgo de salud que existe, también hay un riesgo deportivo. Es decir, si alguno de los atletas finalmente cogiese la enfermedad, va a estar 15, 20 días como mínimo, ¿no? Sin poder entrenar. Y también tenemos que proteger eso en los atletas de máximo nivel, ¿no? Poco a poco ya pudimos tener acceso a los test de antígenos y PCRs, con lo cual hacemos test previos para que garanticemos que las personas cuando llegan a la concentración ya, digamos, vengan libres de contagio. Y bueno, pues está funcionando bastante bien, no hemos tenido ningún sobresalto. En algún caso se detectó una posibilidad por fiebre y enseguida se aisló y se aplicaron todos los procedimientos que tenían que ser. Y es verdad, creo que en una situación tan difícil como se está viviendo ahora mismo, no solo para los atletas de élite absolutos, sino también sub-18, sub-20, las condiciones de relevos, pues les motiva, les aísla, les vuelve un poquito a esa normalidad que hemos perdido y hemos hecho un esfuerzo grande por cuando hemos podido, porque somos un deporte
comunidad de muchísima participación, recuperar todas las concentraciones, ¿no? Ahora en enero empezamos alguna más y poco a poco, si las condiciones lo permiten, seguiremos manteniendo porque hay que preparar unos Juegos Olímpicos, hay campeonatos de Europa, hay campeonatos de menores y si todo sigue normal, nuestra opción es preparar las mejores condiciones posibles. Uh-huh. Cambiando un poco de tema, pues siguiendo la tónica con lo que ha sucedido con la pandemia, lo que sucederá a partir de 2021, no sé si tienen ya constancia un poco de la variación de las licencias federativas respecto a 2020-2021. No sé si ha habido mucha diferencia. Lo comento porque después ya entraremos en ello a nivel de, por ejemplo, escuelas, sub-12, sub-14, sub-16. En muchos clubes en Cataluña se han quejado de esto, de la disminución de las licencias federativas de niños, niñas que no se han apuntado. No sé si han notado esta variación, esta diferencia. Bueno, mira, hoy mismo he cogido, vamos viendo los datos, ¿no? Y nosotros, bueno, lo primero decir que en el año 20 ya se notó, no en el ámbito nacional, pero sí en el ámbito autonómico, alguna pequeña bajada, no tan pequeña, bajada sobre un 8% de licencias respecto al año 19. Esto básicamente es porque la parte escolar, hasta que no se clasifican, no suelen emitir la licencia. Como se suspendió toda la actividad escolar de ámbito nacional, pues no ha habido esa posibilidad. Si cogemos, y voy a analizar el número de licencias a día de hoy en el ámbito, a día de hoy, comparado con el mismo día del año 2020, prácticamente estamos en los mismos niveles. Eso quiere decir que ahora estaremos en torno a unas 60.000 licencias totales. El total que terminamos el año pasado fue 87.000, pero el año pasado teníamos 60.020, estoy hablando un poco de memoria, y este año estamos en 59.900 algo. Y en el ámbito nacional, prácticamente, las que son de ámbito nacional, es prácticamente las mismas. Estábamos en unos 20.000 y poco y estamos en 19.990 y mucho, apenas 200 licencias, ¿no? Lo que sí que es verdad que en el ámbito autonómico estamos viendo cómo tiene diferente incidencia las bajadas o subidas, porque en algunas comunidades han subido. Por ejemplo, en el ámbito catalán sí que hay una bajada de licencia en el ámbito autonómico de un 16% a día de hoy, comparando las fechas, no comparándolo con las licencias finales, porque normalmente durante la temporada se van tramitando licencias, gente que lo va haciendo, o sea, nuevas altas. Entonces, comparando con la misma fecha de hoy, de enero, la Federación Catalana sí tiene un 16% menos de licencia, pero eso también puede estar provocado por las diferentes medidas que hemos visto que han estado tomando y que muchos chavales o muchos clubes decidan hacer la licencia un poquito más adelante, ¿no? Nosotros lo que hicimos desde la Federación Española fue tomar medidas de estímulo, que llamamos, en junio, para intentar estimular, ¿no? que en unas circunstancias tan complicadas, y decidimos que la ayuda debía ir derivada directamente a los clubes, que es al final, porque bueno, se pueden bajar las licencias en el ámbito nacional, no en el ámbito autonómico, que no es competencia nuestra, pues un 5, un 6%, un 7%, pero van a ser muy pocos euros. Sin embargo, a un club ayudarle. Y a día de hoy lo que os podemos decir es que a los clubes se les va a ayudar con 180.000 euros desde la federación, porque va en base a la relación. También había ayudas directas a la formación para entrenadores y jueces que superan los 20.000 euros. Es decir, son ayudas por encima de los 200.000 euros, que no había otros años y que venimos a estimular precisamente para las licencias. Entre ellas, por ejemplo, es que la licencia de ámbito nacional, la parte nacional, de sub-16 para abajo, el 100% se le revierte al club, el 100%, el 25% de sub-20 y sub-18, dando que son las etapas más críticas, y el 10% del resto de licencias, ya sean absolutas o ya sean máster, ¿no? O sub-23. Bueno, pues probablemente ahora los clubes, cuando empiecen a recibir una cantidad en sus cuentas, probablemente a muchos de ellos le va a suponer un gran porcentaje de habilidad, porque son clubes pequeñitos, que les ingreses 1.000 o 1.500, algunos incluso 7 o 8.000 euros, pues les va a venir muy bien y que va a facilitar que parte de su actividad pueda estar salvada, ¿no? Entendíamos que el núcleo del club iba a ser el más afectado y hemos trabajado en eso y ha dado una buena respuesta, porque, como te decía, en el ámbito nacional estamos prácticamente en las mismas licencias que teníamos el 13 de enero del año pasado. Uh-huh. De todas maneras, a pesar de que la Federación Española, como comenta, ayude a estos clubes, ayude a esta clase media quizá o a la escuela a nivel del atletismo, como comenta, al final posiblemente la bajada de estas licencias se deba también a la situación actual. Esto no se puede controlar, al final es lo que es y es lo que nos ha tocado vivir. Aparte de esta inyección económica, entiendo que la Federación, tanto la Federación Autonómica como la Federación Española, se ve este caso como preocupante, el hecho de que desde abajo, en ciertas comunidades autónomas, en ciertas federaciones, se reduzcan estas licencias. No sé si, aparte del tema económico, prevén otras medidas o lo tienen contemplado de cara al 2021.
Mira, yo lo decía antes, ¿no? Cuando decía que esta crisis, en este caso pandémica, está afectando al tejido productivo, ¿no? Me refería a eso precisamente, a que menos niños y menos niñas vayan a las escuelas, no porque no quieran, sino porque en muchos casos no pueden, estar instalaciones cerradas. Los padres también, algunos de ellos van a ver situaciones económicas complicadas, porque bueno, la situación económica es la que es. Y eso no se recupera de forma tan fácil. Cuando una generación se desconecta o parte de una generación se desconecta del deporte con 14, 15, 16 años, es difícil recuperarlo, ¿no? Y estos son efectos que luego se ven a medio o largo plazo, ¿no? Y por supuesto que estamos preocupados, por eso estamos haciendo un esfuerzo desde nuestro ámbito de competencia en mantener todas las competiciones en el ámbito nacional. Hemos hecho todos los campeonatos sub-14, sub-16. Evidentemente, en cuanto podamos, iremos ampliando la participación, porque es otro de nuestros objetivos. En cuanto pasen los momentos más críticos de esta pandemia, en esta tercera ola, pues si podemos, ampliaremos, aunque hay una normativa aprobada, si se puede, y vemos que seguro no tenemos ningún reparo en aumentar, todo lo contrario, lo que queremos es que haya más chavales y chicas que puedan competir. Y, por supuesto también, pues mira, esta pandemia nos ha hecho replantearnos cómo trabajamos nuestro plan de planificación deportiva, que lo hacíamos muy centralizado. Durante el año 20 ya finales, aunque un poquito precipitado, lo hemos hecho en coordinación con las federaciones autonómicas. El año que viene queremos hacerlo este año 21 con las federaciones autonómicas y los clubes para llegar a más chavales que participen de esa formación, a más entrenadores, de entrenadores expertos, también de monitorizarlos y de que, bueno, pues tengamos más control en el sentido deportivo de más deportistas y más atletas en las etapas más tempranas, ¿no? Volvamos al terreno puramente deportivo, al puramente atlético. Hablemos del atletismo catalán. No hay duda que el nivel del atletismo catalán es de los más importantes dentro del Estado, presidente, pero me gustaría que lo explicara desde fuera cómo se ve. Lo digo porque, claro, muchas veces desde dentro es un poco pretencioso decirlo, ¿no? Pero desde fuera me gustaría saber un poco qué se ve, cómo lo ve el nivel del atletismo catalán actualmente. Bueno, esto para mí es fácil, ¿no? Porque todos los años entregamos en base a unos baremos a la mejor federación y hace muchos años que es la Federación Catalana y eso no es porque sí, sino porque hay mucho trabajo detrás. Yo creo que el deporte catalán en general, no solo el atletismo, tiene una tradición en cuanto al tejido asociativo, los clubes que llevan muchísimos años en estructuras fuertes y eso ha hecho que el atletismo catalán sea el número uno en España, eso es indiscutible, más allá de que en alguna competición puedas ganar o perder en cross o por autonomías, porque, bueno, pues serán circunstancias dentro de lo deportivo, pero es evidente que el nivel medio de los clubes, el nivel de los atletas, cuando vas a un campeonato de España, ves de cualquier categoría, de cualquier disciplina, siempre está el atletismo catalán en los puestos de honor. Y además siempre tenemos a grandes entrenadores que están entre los mejores de España en sus disciplinas, ¿no? Bueno, pues el centro de alto rendimiento del CAR de Sant Cugat, que se constituyó principalmente para los Juegos de Barcelona, pero que ha seguido trabajando. Y no solo es importante para el atletismo catalán, también es para el atletismo nacional, porque hay varios núcleos importantísimos de entrenamiento allí. Y yo creo que esa es la clave. Eso no quiere decir que el atletismo catalán no tenga que seguir trabajando, tenga que seguir ambicionando mejores resultados, trabajar con sus clubes, trabajar las competiciones. Es evidente que sí. Y aunque es verdad que en Valencia, por ejemplo, llevamos una época donde los dos clubes de pista, hablo, más importantes, tanto el Playas de Castellón como el Valencia en chicas ha estado dominando durante muchos años, pero estos son circunstancias a veces de encontrar apoyos y patrocinadores y que van variando. Estuvo el Larios, estuvo el Chapín de Jerez, ahora está el Chapín, el Playas de Castellón, el Valencia, pero luego hay la estructura de clubes de base que evidentemente ahí Cataluña tiene un potencial tremendo y mucho Ahora, talento deportivo. Ahora entraremos precisamente en el tema de los clubes, que lo ha introducido usted con el Playas de Castellón, el Valencia, clubes catalanes. Antes, me gustaría que se mojara un poco, usted que entiende mucho de atletismo, seguro, y que nos destacara si hay algún atleta catalán, o tanto en el ámbito masculino o femenino, que le guste especialmente, sobre todo de futuro. Alguno que haya visto, sub-18, sub-20, alguna competición que diga, ostras, este atleta o esta atleta me ha impactado. Mira, yo no me suelo fijar mucho en los atletas porque me encantan. Evidentemente, de algunas especialidades tengo más conocimiento que de otras, lógicamente, por mi trayectoria deportiva, ¿no? Pero fíjate, más que en atletas me guío un poco en los grupos de entrenamiento, en los clubes, cómo están trabajando. Bueno, es indudable que este año hemos tenido dos atletas referentes, ¿no? En el atletismo, o tres, pero bueno, los tres catalanes en muchos casos, ¿no? Porque Ayala Andersen ha hecho un magnífico récord de España de maratón. Hemos visto a Esther Guerrero hacer un doblete histórico y además hacer grandes marcas en sus pruebas, tanto en 800 como en 1500.
Marta Galimani también haciendo grandes marcas y acercándose a los Juegos Olímpicos, es decir, esa es la élite, ¿no? Pero luego tenemos, dices, futuro, pues que tenemos una María Vicente. Tenemos una María Vicente que es campeona del mundo, campeona de Europa, recordman mundial en sub-18, que además es polivalente no solo en el heptatlón, sino también puede hacer triple, puede hacer longitud, puede hacer relevo, porque está en el relevo con el equipo nacional. Es decir, vienen muchas, pero ya te digo, me fijo mucho en los grupos de trabajo. He visto como el Cornellá, por ejemplo, está trabajando muchísimo con grandes deportistas. He visto como en Sant Cugat se está trabajando también muy bien y hay que fijarse cómo la agrupación también está trabajando muy bien. El Fútbol Club Barcelona, que bueno, es tradicional, que está ahí, el Manresa, el Hospitalet, es decir, son todos clubes que cuando te fijas se ve que hay un trabajo que no es casualidad y que siempre están ahí, que en algunos momentos hay entrenadores que están teniendo pues unos resultados mejores, pero lo más importante no es que tengan grandes resultados cuando tienen en categoría sub-18, sub-16, incluso sub-14, sino cómo luego pueden progresar a convertirse en eso, ¿no? En Esther Guerrero, en Ayala Andersen, en Marta Galimani, en tantos y tantos otros que están ahora en la élite nacional e internacional. Conectando precisamente el tema de los atletas con lo de los clubes, le quería preguntar por los clubes tradicionales, los clubes de municipios, como ha comentado el Manresa, Hospitalet, la Agrupació de Cataluña, tantos y tantos otros, y también del resto del Estado español. Vemos que muchos atletas últimamente se van o cambian o fichan por clubes de marcas deportivas, por Nike, por New Balance, por Adidas. Hemos visto el caso de Bernat Herta, hemos visto el caso de Marta Galimany, tenemos a Esther Guerrero también, de Samatou Kelsen. ¿Usted cree que el futuro a corto plazo y medio plazo de los clubes tradicionales a nivel de élite puede llegar a peligrar por este sentido? No, yo creo que es una circunstancia que ha pasado siempre, ¿no? Es decir, básicamente es que son compañías que tienen gran presupuesto de patrocinio, incluso aunque ahora van a recortarlo en muchos casos, y es evidente que los atletas de ese nivel necesitan recursos, más allá de las ayudas que puedan recibir, necesitan recursos porque se dedican profesionalmente a esto. Es verdad que nosotros somos un deporte amateur, que muy poquitos deportistas tienen una actividad profesionalizada, muy poquitos, por desgracia, y que estas empresas a veces les dan unas ayudas que los clubes normales que tienen que invertir en esa cantera, en esos entrenadores y en la actividad, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos, pero acudir a un campeonato de España, acudir a una comisión de clubes, se necesitan muchos recursos, son muchos deportistas, no somos deportes de equipo que movilizamos a 12, 13, sino aquí hay muchos deportistas y muchas personas que van detrás de esas expediciones, esas delegaciones, y bueno, pues es lógico, pero yo recuerdo en mi época y anteriormente que a pesar de que estaba el Larios, pues había el Reebok, que era el Homa, o estaba el grupo de Adidas, o estaba el grupo de Nike, también existían, y que las grandes marcas deportivas que tienen un objetivo estratégico en la venta de zapatillas mayoritariamente y de equipamiento deportivo, pues quieren fijarse en los deportistas que son referente y que además a día de hoy también tienen digamos, ese engage, ¿no? con las audiencias más jóvenes y con las nuevas generaciones, ¿no? Creo que es lógico y que eso no va a poner en peligro que otros clubes sigan trabajando en la misma línea, ¿no? Para nosotros lo que nos gustaría es que esos clubes tuviesen más recursos, más ayudas para que pudiese crecer mucho más, ¿no? Pero yo creo que también, y es uno de los grandes planteamientos que tenemos que hacer conjuntamente, y yo conjuntamente porque no es una cuestión exclusivamente de una federación, sino de todo el atletismo, es ver de qué manera en este proceso de transformación que tenemos que empezar desde ya, el atletismo se tiene que posicionar en otro ecosistema, ¿no? El ecosistema tradicional de la ayuda de la administración pública o del patrocinio se va agotando y lo vemos, y probablemente el ámbito digital nos dé un entorno que nos pueda hacer también generar más recursos, especialmente para los clubes y las federaciones autonómicas, ¿no? Claro, porque precisamente vemos que en las competiciones de clubes, por desgracia, en ese sentido, no podemos ver a los mejores de los mejores porque algunos están en estos clubes de marcas deportivas. Precisamente hay clubes que ahora, a raíz de la pandemia, se plantean si uno de los gastos, que es el desplazamiento a División de Honor, a Primera División, a campeonatos de clubes, si realmente es un gasto a hacer, porque quizá es el gasto que ahora mismo, por cómo está la situación, quizás es el que se podría reducir. Por eso he preguntado un poco si realmente esto podría provocar que al final las competiciones de clubes tuvieran que reconvertirse, hacer otro tipo de situación por este motivo, porque quizá primero no vemos a los mejores de los mejores, hay algunos que no están, y después porque en una etapa que viviremos ahora de crisis, de recesión, es posible que muchos clubes se planteen no participar.
Bueno, aquí hay varios factores, ¿eh? Hay uno que no hemos comentado y que es importante para estos clubes que estamos hablando, que es el ámbito organizativo. Es decir, muchos de estos clubes obtenían recursos de la organización de carreras populares o de medio maratón, de 5K o 10K. Esto, como a nivel masivo no se ha podido desarrollar en todo el año, pues evidentemente ha afectado las finanzas de estos clubes. Por otro lado, las escuelas deportivas también se han visto limitadas. Es decir, son aspectos que van afectando, que yo entiendo que cuando pase la pandemia nos costará un poquito recuperar, pero que volveremos a una cierta normalidad, ¿no? Por otro lado está la participación en competiciones de ámbito nacional, ¿no? Los de División de Honor, y este año especialmente, que no hemos podido hacer la Liga, pero hemos hecho una Copa de España, tanto Iberdrola como la Liga, tanto en primera como en segunda división. Bueno, lo que era División de Honor y Primera División los hemos juntado un poquito haciendo por estadillo, y ahí ha habido ayudas importantes, hasta entre unos y otros aproximadamente casi 200.000 euros para esos clubes que han participado. Algunas ayudas al desplazamiento, otras ayudas también en material, para comprarse en material. Teníamos también, hemos invertido, si no recuerdo mal, cerca de 30.000 euros en compra de material, especialmente para la promoción del deporte del atletismo femenino, para comprar artefactos, para comprar jabalinas y pértigas que les puedan llevar también a difundir y que en las escuelas es un pequeño legado. Y en este año queremos mantener los mismos tipos de ayudas, ¿no? Pero es verdad, es decir, la participación en competiciones nacionales a veces tiene mucho gasto. También es verdad que hemos buscado, con esta situación pandémica, sitios donde el coste fuese menor. Hemos ajustado nuestros horarios, dado que eran épocas como octubre y septiembre, a que pudiesen viajar y volver en el día en su gran mayoría, no todos, porque no todos están equidistantes. Bueno, yo creo que hay que buscar soluciones, y luego también desde la federación tenemos que hacer un trabajo de ver cómo estas competiciones son menos costosas, eh, cómo podemos agruparlas para que también sean más atractivas, para que los organizadores o las ciudades o los municipios quieran acogerlas. Por ejemplo, ese formato que utilizamos el año pasado en la Copa, durante un fin de semana hacer esas finales, lo vamos a volver a hacer en la final de clubes este año en la Nucía, y creo que puede ser, si la pandemia lo permite, una gran fiesta de atletismo, que puedan competir esos 16 clubes masculinos y 16 femeninos mañana y tarde, y generar una gran fiesta de los clubes, ¿no? Por otro lado, también hemos potenciado muchísimo, lo habéis visto, todo el tema de streaming y en todas las categorías, en todas las competiciones. Eso es importantísimo porque, aunque la gente no lo sepa, hemos llegado a acumular audiencias de más de 5 millones de personas, de contactos, durante todas las competiciones que hemos hecho en el año 2020, incluso con 4 meses de parón. Y eso quiere decir que hay una audiencia potencial detrás de nosotros en todas las categorías, ¿no? Porque ver campeonatos sub-16 que tienen audiencias al día de 40.000 o 30.000, que sumándolas son 70.000 entre los 2 días, pues eso es importante, porque muchos deportes ni en su parte de élite lo alcanzan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que trabajar todos en esa línea. Eso es un esfuerzo muy importante por parte de la federación, porque esto es costoso, y producirlo y tener, pues, comentaristas profesionales, los grafismos de resultados, es una cuestión cara, pero creo que el resultado merece la pena realmente. A veces uno invierte pensando que es lo mejor y no el resultado. Aquí sí, hemos llegado a muchos más hogares, hemos permitido que, ya que los padres, los entrenadores, los familiares y amigos no podían desplazarse a las pistas porque no podía haber público, por lo menos lo han podido seguir a través de las plataformas y las producciones audiovisuales que hemos hecho. Precisamente quería introducir un poco el tema de los avances o los cambios que ha hecho la Federación Española de Atletismo en los últimos años, y permítame felicitarle por cómo han hecho, digamos, esta potenciación de parcelas como la comunicación, la imagen, el marketing, la logística. Nos centramos un poco en el de comunicación, que es el que nos atañe tanto a los medios de comunicación como a los que nos dedicamos al periodismo. No sé si usted cree que los clubes, federaciones autonómicas han de dar un paso adelante en ese sentido, en el tema comunicación, en el tema imagen, y si cree que la Federación Española de Atletismo puede ser un modelo a seguir. Yo creo que ya lo es, y yo creo que hay muchos clubes que ya han dado ese paso, y las federaciones autonómicas también, y algunas federaciones incluso provinciales, ¿no? Estoy viendo cómo la Federación Guipuzcoana está retransmitiendo con medios técnicos quizá no tan ostentosos como los nuestros, pero está retransmitiendo sus competiciones. Es decir, yo creo que cuando llegamos en el año 16, al año 16, no había un plan para desarrollar el atletismo, se hacía lo que siempre se había hecho. Había que analizar cómo estaba moviéndose el mundo, las nuevas tendencias en el deporte, las nuevas audiencias. Teníamos que volver a captar, ¿no?, esa audiencia joven. Yo creo que todavía hay mucho recorrido. Es verdad que la federación, por recursos económicos, pero también recursos de personas, es muy difícil que podamos llegar a todos porque hacemos muchísima actividad. Pero creo que los planteamientos que hemos hecho desde la federación, y de dar difusión a través de nuestras plataformas a los atletas, a los entrenadores, a los organizadores, a los clubes, el conseguir patrocinio para las competiciones de clubes, el darle esa visibilidad a través de la liga o los streamings,
de esas competiciones también ha potenciado mucho, no el atletismo nacional, sino el atletismo más local, más territorial, y creo que eso es importante. Pero también te digo una cosa, tenemos mucho desarrollo, especialmente la transformación tecnológica y digital nos tiene que dar una oportunidad y posicionarnos en un futuro muy próximo en un lugar de privilegio, porque yo hablaba de que hemos tenido 5 millones de personas que han visto, no todas serán individuales, habrá veces que hayan repetido, evidentemente, pero no sabemos quiénes son. Y eso tenemos que, la tecnología de hoy nos permite, ¿no?, poder conocer esos perfiles, saber quiénes son, si tienen licencia, si no tienen licencia, qué usos y qué gustos tienen, porque lo hacen, yo creo que el entorno digital y el construir un ecosistema digital que interconecte todo el atletismo a todos los niveles nos va a dar una potencia de comercialización y lo que llaman ahora monetizar mucho más importante. Estamos viendo como en plataformas como Twitch, pues los Instagramers, ¿no?, que es como se llama ahora, pues están consiguiendo recursos importantes por las audiencias. Nosotros tenemos audiencias importantes y no lo estamos monetizando, ¿no? Hemos empezado a trabajar hace un par de años en eso. Se necesita una gran inversión, pero creo que ha llegado el momento, ahora que la Federación ha condenado su deuda que arrastraba casi 2 millones de euros y que ya estamos a cero. Nos ha llegado en un mal momento, pero ahora sí que hay que arriesgar, ¿no? Sí que hay que arriesgar porque si no nos vamos a quedar otra vez en el vagón de cola con una gran hipoteca y lo que tenemos que hacer es invertir en futuro, invertir en las nuevas tecnologías que nos permitan, en el ámbito del rendimiento, en el ámbito de cómo gestionamos, comercializamos y organizamos nuestro deporte, también tenemos que ir ahí y, por supuesto, en cómo atraer esas nuevas audiencias y monetizar esas audiencias a través del marketing digital, ¿no? No sé si a raíz de esto le quería comentar también si todavía nos queda mucho, bueno, y también como Federación Española le queda mucho por aprender de redes sociales y de seguir investigando en ese sentido. Como decía, acaban de entrar hace muy poco en Twitch, están en muchos sitios, pero al final también, obviamente, la gente parece que pide más y es normal en ese sentido. ¿Les queda más por aprender en ese sentido y más por evolucionar? Pues nos queda muchísimo, pero además, fíjese que hace poco leíamos un informe de la actividad en plataformas en redes sociales de World Athletics. Nosotros éramos la tercera nación con más actividad. La primera era Estados Unidos, básicamente, pues un país de 10 veces más grande que el nuestro. La segunda era Reino Unido, que siendo más grande también estaba muy poquito por encima, y la tercera era España, ¿no?, por delante de todas las potencias, ¿no? Quizá lo más sorprendente era el cuarto, ¿no?, que no lo adivinarían nunca, pero fue que era Uganda, ¿no? Porque ahí, bueno, pues el atletismo es el deporte nacional, tienen, bueno, ahora mismo atletas de primerísimo nivel nacional internacional, perdón, que acaban de batir varios récords del mundo. Cheptegei es un ídolo allí, como para nosotros es Nadal, y aún así estamos entre las más activas, pero yo sí creo, no solo en el ámbito nacional, en el ámbito internacional el atletismo le queda mucho por recorrer. Nosotros hemos entrado en Twitch con una pequeña prueba, pero es evidente que nuestro formato que hacemos para YouTube o que hacemos a través de la plataforma no es el que los chavales jóvenes de Twitch, y probablemente cuando intentemos hacer ese formato pues habrá también quejas de que ese no es el atletismo. Es decir, los choques generacionales van a pasar siempre. Quejas siempre habrá también. Cuando intentas innovar sin perder la esencia de tu deporte, también hay gente que no le gusta, pero bueno, esto yo creo que lo importante es tener esa proactividad. Quedarte quieto ya es perder. Y jugar a empatar ya es perder, porque es ir haciendo por detrás. Bueno, creo que tenemos que trabajar y creo que llega una época, probablemente el periodo más transformador que ha tenido el atletismo español, y si somos valientes en la forma de que vamos a trabajar la innovación, involucrando a startups, involucrando a universidades, involucrando a empresas, creo que vamos a ser un referente para, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de cómo trabajar esta innovación. Y ahora también aprovechar estas nuevas oportunidades de financiación que nos dan los fondos de recuperación europea, los nuevos acuerdos que ha hecho la Liga con el Consejo para precisamente digitalización y desarrollos de innovación. Nosotros ya hemos empezado ese paso. Ahora, en breves fechas, vamos a poner una aplicación en marcha que está dentro de un programa que se llama Younger Athletics, que es para promocionar el atletismo en el entorno escolar a través de la legislación, donde los chavales no solo vamos a poder hacer test y los profesores van a tener su propio, sino que además ellos mismos se van a poder plantear retos atléticos y van a tener su propia comunidad. Ese es un proyecto que la primera fase ya está financiado, lo vamos a terminar, que presentamos a una línea de programas que tiene la Comisión Europea, que se llama Grassroots and Innovation, y que de los 150 proyectos eligieron 5, uno el nuestro, y lo han financiado con 300.000 euros para el desarrollo ahora de inteligencia artificial y todo el análisis y de datos que viene detrás, y estoy convencido que esa es la línea a seguir, no solo en este ámbito. También tenemos que extender el atletismo como deporte, ¿no?, a nivel comunidad, no en el ámbito competitivo, dentro del mundo del fitness, dentro, como ha pasado en el ámbito popular, como está pasando con el trail running. Es decir, creo que el atletismo tiene un potencial de crecimiento enorme,
que es un deporte que realmente se adapta perfectamente a día de hoy a todo lo que podemos hacer. Que estamos trabajando en asociación, no nosotros solos, asociación con empresas líderes en el ámbito, por ejemplo, de la actividad física, con fundaciones, con Ingesport, con la propia Federación Europea y la propia Federación Mundial nos han pedido cómo estamos trabajando este proyecto Younger Athletics, buscando pues bueno, adaptarnos a las nuevas tendencias de los chavales jóvenes, pero que practiquen atletismo, que el atletismo que haga sea el que nos gusta, ¿no? Y creo que hasta ahora podíamos llegar y a tener competiciones, pero no sabíamos si se fidelizaban o no. Ahora vamos a poder tener las herramientas tecnológicas que nos permitan conocer si esos chavales, una vez que hacen estos test o compiten en los juegos escolares, después siguen o no siguen, o si se hacen licencia o si están con un club, y cómo seguir ese talento, ¿no? Porque también nos va a ayudar para identificar talento. Y a la par, vamos a dar un servicio público, ¿no? Que es dar un informe a los padres de la condición física de sus hijos, comparar los niveles de condición de colegios y de áreas territoriales, como en este caso una comunidad, con otras comunidades o a nivel europeo. Es decir, bueno, creo que son proyectos que llevamos varios años que no han visto la luz todavía, pero que estamos trabajando muy intensamente y que ahora hay que acelerar porque el mundo va mucho más rápido de lo que el atletismo, el deporte en general, puede digerir, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Presidente, iremos acabando. Antes le quiero comentar uno de los temas principales del 2021 a nivel deportivo, que son los Juegos Olímpicos. Precisamente veíamos que hay el debate de si habrá público o no habrá público. Parece que hemos olvidado ya el debate de si se harán o no. Yo le pregunto directamente, ¿usted cree que se van a hacer? Me gustaría tener una varita mágica y decir que sí. Yo lo que digo es que confío mucho en todos los avances que la medicina ha hecho de forma rápida, probablemente en tiempo récord, ¿no? Con las vacunas. Es verdad que ahora todavía, porque acabamos de empezar a vacunar a la población a nivel mundial, pero eso no va a eximir de riesgo. No en todos los países del mundo y en todos los continentes estamos al mismo nivel de desarrollo, al mismo nivel de acceso a las medicinas y las vacunas. Yo conozco, porque he trabajado en el mundo olímpico, en el mundo de la organización de las candidaturas olímpicas y he estado en los programas de observadores, la complejidad que tiene el evento más grande del mundo, donde llegan a participar entre voluntarios, empresas, la propia comité organizador, los medios de comunicación, más de 250.000 personas de todas las partes del mundo, y eso no es sencillo. Eso sin hablar en absoluto para nada de lo que es los atletas y los entrenadores, que yo creo que es a los que, dado el volumen que es, se puede controlar, ¿no? Lo que creo es que las medidas van a ser muy estrictas desde el punto de vista de viajar con cierta anterioridad, de los controles PCR, probablemente no lo sé cómo van a ser el tema de las vacunas, si se exigirá o no. Y el público, yo creo que habrá público, yo sí que confiaría, principalmente local, lo que no sé si habrá público internacional. Creo que van a restringir mucho por salvaguardar también, porque estamos pensando mucho en salvaguardar los juegos, pero la parte gubernamental de Tokio y del país de Japón está pensando también en que no se les luego tengan un rebrote y que vuelva la enfermedad a tener allí una incidencia muy alta o grave. Y bueno, pues la verdad que no me gustaría estar para nada en la piel del comité organizador, para nada en la piel de los gobernantes de la ciudad de Tokio ni del país de Japón. Y mira que yo era parte de la candidatura de Madrid cuando perdimos contra ellos y ahora casi lo mira uno aliviado, ¿no? Por lo que pasó en 2013 allí en Buenos Aires. Acabaremos ya, presidente. Le quería comentar, bueno, primero de todo, felicitarle por la reelección como presidente de la Federación Española. A raíz de esto le quiero preguntar directamente, en las diversas crónicas que cuando se religió, digamos, como presidente, se hablaba de que no había una oposición clara y usted ganó holgadamente. No sé si usted preferiría que hubiera más proyectos ambiciosos o así ya le va bien en ese sentido, tener esta victoria amplia, sobrada, o en ese sentido preferiría que hubiera esa competencia. En mi primera elección había 3 candidatos, luego quedamos finalmente 2, en esta solo ha habido 1. Entiendo que también es porque dentro de la diversidad de ideas y pensamientos que tiene el atletismo, porque somos un deporte tremendamente exigente, donde todo el mundo tiene nuestra visión, yo creo que hay muchas formas de conseguir las cosas. También la visión global que te tiene que dar este puesto en el que estamos nosotros es diferente al que puede tener un momento dado que yo tuve como deportista o como entrenador, o sea, en ese momento como organizador, la visión tiene que ser mucho más global. Yo lo que quiero es que el atletismo haya 2, 3 candidatos en una elección, una vez que pasen o haya uno, esté unido, insisto, respetando la diversidad de pensamiento, la diversidad de ideas, pero que trabajemos todos a la mejora del atletismo, incluso que a veces no estemos de acuerdo. Y yo lo que creo es que el atletismo lo que está percibiendo es que ha habido un avance, que podría haber sido mejor, que podría ser mayor, que podría, seguro, pero también creo que lo importante es que todas las federaciones a día de hoy estamos trabajando unidas, que los clubes
también tiene una visión y creo que eso es lo más importante para un deporte, ¿no? Y luego respetar los procesos democráticos y si yo no hubiese tenido ningún problema y si en esta elección el atletismo hubiese decidido que hubiese otro candidato y que además fuese el elegido o la elegida, pues yo creo que esto estamos aquí para servir al atletismo y una vez que te pones y te eligen es dedicarte 24 horas al día porque es un trabajo muy intenso a intentar mejorarlo, ¿no? Y intentar eh, hablar y abrir. Mira, ayer estábamos reunidos con los presidentes de las comisiones, se van a constituir esta semana. Queremos ampliar además el trabajo de las comisiones a trabajos, grupos de trabajo específicos para que más gente pueda pensar sobre el atletismo. Estamos trabajando sobre una plataforma de innovación que nos permita que más gente involucre en el pensamiento, no solo el desarrollo digital, sino también de nuevos programas, de la innovación en el deporte. Bueno, yo creo que tener una actitud proactiva, pero bajo el control, ¿no? Porque al final, si uno piensa mucho pero no actúa, pues tampoco sirve para nada, ¿no? Y yo creo que lo que el atletismo es, la asamblea es la soberana para elegir al presidente y el atletismo es el soberano para elegir la asamblea, con lo cual, respetando los procesos democráticos, todo lo que elija el atletismo siempre será lo mejor. Presidente, lo dejaremos aquí. Teníamos todavía muchas más cosas por hablar. Más adelante se podrá seguro y habrá más tiempo. Nos despedimos aquí. No sé si le veremos entiendo que sí, si la Federación Española organiza competiciones en Cataluña pista cubierta en Sant Jordi, supongo que le veremos por aquí próximamente. Si no pasa nada, mi planteamiento es estar allí tanto para, si lo confirma la Junta Directiva, ¿no? Porque es la única candidatura, hacer el campeonato de clubes absolutos en pista cubierta en Barcelona y ya si puedo quedarme esos 2 días para también estar durante el meeting. Ya he estado alguna vez en Sabadell y me gustaría, porque además son momentos que sé que necesitamos de mucho apoyo y que también las autoridades públicas que aprueban, es un momento para intercambiar impresiones y ver cómo trabajar de forma colaborativa. Lo dejaremos aquí entonces, presidente. Gracias por esta casi hora de entrevista. Gracias por atendernos y mucha suerte de cara a este complicado y también atractivo 2021. Pues muchísimas gracias y me quiero despedir, si me permites, con 2 cosas. Primero, felicitaros a vuestro medio por todo el trabajo, medio joven, pero dedicado y a promocionar el atletismo catalán, también el atletismo nacional. Nos hemos encontrado en las pistas y de verdad os felicito y os animo a seguir y aquí estamos para colaborar. Gracias. Y por otro lado, mi mensaje es para todo el atletismo español en todos sus estamentos, decir que todavía estamos en una situación complicada, pero que el atletismo en el año 2020 ha aprendido a afrontar esta situación, que ha buscado soluciones y que seguiremos trabajando y que ojalá, y estoy convencido que más pronto que tarde, vamos a volver a esa normalidad competitiva, a esa normalidad de entrenamientos, pero que mientras que llegue tenemos que proteger la salud de las personas de nuestro deporte. Queda claro. Presidente, muchas gracias. Un abrazo. Nosaltres, abans de marxar, comentar que demà, cap al migdia, estarà aquesta entrevista www.carrerllure.cat escrita al nostre web i també aquest directe d'InstaLive el penjarem al nostre YouTube i en breu el podreu veure també a les xarxes. Gràcies.